Lo importante, entonces, es el globo ocular propiamente dicho. El globo ocular, ¿sí? Dijimos que constaba de capas superpuestas y dentro de esas capas eran importantes las capas nerviosas que tenían que ver con la esclera y el nervio óptico, en donde encontrábamos además unas células muy especiales que eran en realidad terminales nerviosas que se llamaban bastones y conos y que eran los que frente, ¿sí?, al estímulo de la luz, a través de reacciones químicas, sobre todo producidas por una sustancia llamada rodosita, eh, percibían, ¿sí?, el color, la forma. También habíamos dicho que el globo ocular, propiamente dicho, lo podíamos dividir en dos partes, ¿sí? Algunos autores hablan de cámara anterior y posterior, otros autores hablan de cavidad anterior y posterior, y que esas dos partes del globo ocular estaban divididas en un elemento fundamental del ojo que es el cristalino, que no sé si recuerdan, en la clase dijimos que el cristalino era como si fuera un espejo, ¿sí? El cristalino entonces divide al ojo en dos porciones, cámaras o cavidades anteriores y posteriores, que no están vacías. Recuerden que una cavidad, lo vieron cuando vieron la unidad número uno, una cavidad contiene algo. Bueno, ¿qué contiene la cámara anterior y posterior? Contiene una sustancia que se llaman humores y que tiene un aspecto gelatinoso, porque si no el ojo, ni bien yo lo tocase, se aplastaría. Entonces, en la cámara anterior está el humor vítreo, en la cámara posterior está el humor acuoso, son líquidos. ¿Qué más tenemos como estructuras? Habíamos dicho que lo que podemos ver, ¿eh?, como un colorcito, y cada uno tendrá un color distinto en sus ojos, se llama iris. Es una zona pigmentada y que por la parte central del iris teníamos un lugar oscuro, negro, que llamamos pupila, y que habíamos visto en su momento en la clase la importancia del reflejo pupilar. Ese reflejo, que como acto reflejo se produce sin que yo participe desde el punto de vista del sistema nervioso de percepción somático, sino que se refleja de acuerdo a la intensidad de la luz. Una intensidad fuerte de luz, la pupila se cierra; una intensidad leve de luz, la pupila se abre. Eso es lo que hace normalmente, ¿eh? Y lo usábamos entonces, decíamos, habrán visto algún accidente, habrán visto alguna película, donde se utiliza el reflejo pupilar, ¿sí?, ver si la pupila aún responde para ver la respuesta en realidad neuronal. Otra capa importante que habíamos visto es la capa más externa de que presenta el ojo hacia afuera, que se llama córnea, que habíamos hablado que es una de las porciones que se pueden donar, que habíamos hablado que era una capa no vascularizada, o sea que no tenía un aporte continuo, ¿sí?, de capilares, y que por eso habíamos dicho también que se podía donar hasta en individuos cadavéricos. O sea, de un individuo cadavérico a un sano, ¿no es cierto?, a un vivo, sino para qué voy a donarla. Entonces, con respecto al ojo, recordar entonces las capas que constituyen al ojo, las cavidades que constituyen al ojo, la forma en que estas neuronas, conos y bastones, ¿sí?, reaccionan frente al estímulo lumínico e invitan, ¿sí?, llevan, no recuerdo hasta qué zona cerebral, eso, seguramente lo están repasando ustedes que están repasando el sistema nervioso, ¿sí?, la sensación. Recuerden que habíamos dicho que los órganos de los sentidos, ¿sí?, tienen percepciones: percibo la luz, percibo el sonido, percibo el tacto, y es mi cerebro el que va a indicar la sensación, ¿sí? Con la vista yo veo un cuadro, ¿eh?, y mi cerebro me dirá: ¡ay, qué lindo cuadro, Valeria! ¿Te gusta? Compralo. Y otro al lado mío, mirando el mismo cuadro, su cerebro le dirá: ¡ay, eso no te gusta! Vos tiene colores muy chillones, no lo compres. Entonces, una cosa es la percepción, lo que los sentidos pueden percibir, como máquina, y otra cosa es la sensación, lo que mi cerebro devuelve
cuando, ¿sí? Relaciona esa idea, impacta esa idea en mis imágenes que yo ya tenía, en mis gustos, en mi pasado, en mi historia, etc. Con respecto entonces al ojo, eso sería una forma fácil de poder verlo. Decíamos también que el ojo siempre requiere, ¿sí?, para su funcionamiento del impacto lumínico, que de noche, sin luz, nosotros no vemos. El otro órgano de suma importancia era el órgano del oído. Y habíamos dicho en su momento, lo tienen en el Power también, no es que lo dije alguna vez y no se puede saber nunca más, van al Power y lo encuentran. Y creo que también el Power está locutado. Bueno, nunca me acuerdo. Si subí un Power locutado o no locutado, eso nunca me acuerdo. Decíamos entonces que el oído es otro de los órganos importantes y que es un órgano que se encuentra dentro del hueso temporal, ¿no? Si nosotros vemos los huesos, ¿se acuerdan los huesos del cráneo? Tenemos el frontal, los parietales, los dos temporales y el de acá atrás que llamamos occipital. En los huesos temporales encuentra el sentido de la audición. Si recordamos un poco y nos volvemos a la unidad donde hayamos visto los huesos del cráneo, vamos a ver que este hueso es muy complejo. No es un hueso plano como el frontal. Es un hueso todo, parece, no sé, como una piedra con puntas. Bueno, los invito a que vayan de nuevo a ver alguna filmina de cráneo y vean lo complicado que es el hueso temporal. Dentro del hueso temporal encontramos el sentido de la audición. Se habla, ¿sí?, de un oído externo, este que me ven, el pabellón del oído. Ingreso, me encuentro con una membrana que se llama tímpano y hasta ahí digo oído externo. Desde el tímpano, ¿sí?, hasta donde se llama ventana oval y ventana redonda, tenemos la llamada caja del oído, caja del tímpano, que sería el oído medio. Muy característico en ese oído medio, hay 3 huesecillos. Y digo huesecillos porque son así de chiquititos, ¿sí? De afuera hacia adentro, martillo, yunque y estribo. Tienen ese nombre porque cuando se los ve, ¿sí?, en una filmina, por supuesto, en una gráfica, se tienen la forma de un pequeño martillo, un pequeño yunque y un estribo como para subir al caballo. A partir de allí, hacia el interior, me sigo metiendo adentro del hueso temporal, encuentro el oído interno. Y dentro del oído interno me voy a encontrar, ¿sí?, con un laberinto. ¿Sí? Si uno ve los dibujos, que acá no los tengo, ¿eh?, en el libro o en el PowerPoint, van a ver que es una cosa toda, parece un caracol, después parece que tiene unas circuncisiones por arriba, da vuelta para un lado, para el otro. ¿Sí? A esa zona la llamamos oído interno y en el oído interno encontramos una zona fundamental que es la zona del caracol, tiene forma de la casita del caracol, que se llama cóclea, y sobre la cóclea tiene unos circuitos semicirculares, creo que parecen, porque realmente parecen que dan media circunferencia, media circunferencia, media circunferencia en los 3 sentidos, en las 3 dimensiones. Allí es donde encontramos realmente el órgano propio que percibe esa sensación auditiva, que como decíamos también en clases, esa sensación auditiva es en realidad la presión que se realiza en el aire, que llega al tímpano, lo mueve como si fuera el parche de un tambor, ese movimiento va a través de los huesecillos, tuqui, 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 tocándose uno con el otro, ¿sí?, e impacta en el oído interno para mi audición. También decíamos en su momento que en ese oído interno se encuentra una relación entre el oído y la faringe, que se llama trompa de Eustaquio. ¿Sí? No confundir con la trompa de Falopio, por favor, que la trompa de Falopio es del aparato genital femenino. Trompa de Eustaquio.
y que explica muchas veces lo que nos vemos en la clínica, lo que vemos en el gabinete, lo que vemos en la salita donde trabajamos, que viene un niño, donde yo le abro la garganta y le veo placas o le veo una infección en la faringe y se queja de dolor de oídos. ¿Por qué se queja de dolor de oídos? Por la relación que hay, ¿sí?, entre la faringe y el oído interno a través de la trompa de Eustaquio. Decíamos entonces, en el oído tenemos el sistema auditivo, pero no solo eso. También lo dijimos en su momento, el que pudo estar en el teórico, tenemos el sentido del equilibrio. El sentido del equilibrio también se encuentra en el oído interno y está constituido por cilias. Cuando uno se imagina así, imagínense como los pelitos de la nariz, pelitos finitos, una sustancia líquida liberada en ese mismo lugar por unas células particulares, que son las células que liberan esos líquidos, y en esos líquidos flotan, ¿sí?, unos cristales llamados otolitos, ¿sí? Los cristales permanecen cuando yo estoy recta en forma vertical y cuando yo me muevo la cabeza para un lado y para el otro, esos otolitos empiezan a moverse hacia un lado y para el otro. Y le dan información al cerebro: uy, mira, la profe está volcando para un lado, volvamos a su posición, ¿sí?, de equilibrio recto. Entonces, el sentido del equilibrio también existe dentro del aparato auditivo. Bien, estos son los dos sentidos más importantes. Cuando hablamos del sentido del olfato, ¿sí?, el sentido del olfato existe en la mucosa nasal y son neuronas bipolares que perciben aquello que sea gaseoso, ¿sí? Mi nariz, lo que lleva, lo que percibe, son los olores, y los olores tienen que ser en estado gaseoso. Yo no puedo oler un sólido. Entonces, en estado gaseoso, ¿sí?, se impactan las células olfativas, que son neuronas bipolares y que llevan, ¿sí?, el estímulo a distintas zonas de mi sistema nervioso central, como por ejemplo el sistema límbico. Y si recuerdan un poco, el sistema límbico era un sistema que a veces hace recordar, y era también lo que charlábamos en clase, eh, cosas del pasado, digo yo, cosas que han impactado, ¿sí?, en mi alma, el olor de la casa de mis abuelos, el estofado como hacía mamá, unas flores que al olerlas me hacen recordar mi infancia. ¿Por qué hacen recordar tu infancia? Porque la vecina, había de esas flores. Eso se llama sistema límbico. Por otro lado, tenemos el sentido del gusto. El sentido del gusto, está todo en la lengua. Y si uno saca la lengua, que no lo voy a hacer, ¿eh?, y se mira al espejo, va a encontrar que tiene, como fositas. Eso se llaman las papilas gustativas. Las papilas gustativas tienen 4 nombres distintos según el Tórtora, que es el libro que nosotros usamos como cabecera, y los nombres corresponden a la forma que los anatomistas han visto de esas papilas: filiforme, fungiforme, de acuerdo a la forma que vieron. Y por supuesto, lo charlamos la clase pasada también, recuerdo, ¿sí?, hace poco que vimos esto. ¿Cuándo lo vimos? ¿La semana pasada? Bueno, y dijimos que había 4 gustos: salado, dulce, amargo y ácido. Y aparecía últimamente, hace unos 20 años atrás, en mi época, cuando yo estudié anatomía, no tenía que estudiarlo, que se llama el gusto umami. Y alguien de la clase, que no sé, sería chef, dijo: sí, ese gusto es un gusto, ¿eh?, que es como una mezcla de todos los demás. No sé, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos, ¿sí?, 5 gustos en realidad, pero las papilas gustativas, ¿sí?, me permiten la apreciación de 4. Por último, tenemos el sentido del tacto,
El sentido del tacto es un sentido que tenemos en la capa dérmica, o sea, en la parte más externa, donde tenemos también, qué sé yo, las glándulas sebáceas, el folículo piloso, y que son también neuronas, son las terminales nerviosas de neuronas sensitivas, obviamente, si estoy haciendo una percepción, y que tienen distintos nombres de acuerdo a lo que permiten apreciar. Están, por ejemplo, las de Pacini, están, por ejemplo, las de Meissner, están las de Ruffini. ¿Qué haría yo con este órgano? Me haría una listita con los nombres de los científicos, de los estudiosos, de los anatomistas, Pacini, Meissner, Ruffini, al costadito pondría, ¿para qué sirve? O para qué percibe. Presión, tacto, los termorreceptores, que como su nombre indica, perciben la temperatura, los nociceptores, que perciben el dolor. Entonces yo recomendaría para este último órgano una listita con los nombres que aparecen en el tórtora de los distintos estudiosos y para qué percibe la presión, la temperatura, el dolor, etc. Y no mucho más. Muy bien, lo que pidió la alumna está dicho. Me pidió si podíamos hacer un repaso de sentidos especiales. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, espero que me digan qué más, en qué más puedo auxiliarlos en esto que es, como digo yo, una maratón a demanda, en que vino y está perdiendo, entre comillas, no sé si está perdiendo. Todo tiempo de estudio nunca es perdido, pero el que se enganchó, ¿sí? Y está acá seguramente vino para llevarse algo. Fueron a las otras maratones, hicieron hoy horas y horas y horas de morfo. A las 8 arrancaban, ¿no? Sí, ¿Y qué hicieron a las 8, a las 9, a las 10? Hace un rato debe haber estado el profe Juan. Yo era la última de todos. a la mañana creo que empezamos con tejidos, pero vimos poco y nada, porque eran más preguntas que no tan profundas. Después creo que vimos mm, esquelético, muscular, y con Juan vimos nervioso y la primera unidad. Bueno, bárbaro. ¿Les dijeron si va endocrino o no? A mí eso me tiene preocupada. Sí, sí, entra endocrino. Ah, sí. Yo no di endocrino, lo dio la licenciada Corró, pero justo tocó paro. Así que no sé, yo vi que subió las cosas, ella es de subir mucho material, videos, de todo. La verdad que sube bastante información como para que uno no diga, no, la información no estaba, pero justo que viene a ser feriado, qué mala suerte. Quedó ahí. Bueno, se podría haber consultado también el horario de ella, no sé qué horario era, pero también endocrino Fue el hubiera primero, sido. con ella también vimos eso. Bueno, sí, sí, porque tras que se dio así como se pudo, es un buen momento para preguntar, claro. Bueno, ¿cómo se ven para el lunes? Re bien, profesora, re bien. ¿Qué les Gracias. dijo Juan? Que iba a ser un choice. Sí, dijo que iban a ser todas preguntas choice y que, bueno, obvio iban a entrar todos los temas. Sí, sí, seguro, ¿eh? Y les aseguro que, por ejemplo, sentidos especiales que uno dice, ¡ah! Es el último de nervioso. Mira que van a preguntar, les aseguro que de sentidos especiales se pregunta, ¿eh? Les aviso, porque si alguno dice, no, era el último de nervioso, mirá que me van a preguntar del... No, no, no. Yo les diría que miren sentidos especiales, porque siempre se preguntaron.
cae clavado sentidos especiales alguna pregunta, ¿eh? Para ver si realmente vieron hasta el último renglón del sistema nervioso. Y de articulaciones, si entra una pregunta, seguramente, chicos, es alguna articulación, ¿cómo se clasifica? Porque lo que más se ve en articulaciones es la clasificación. También los tipos de movimientos, profe. Generalmente los tipos de movimiento no. Ah, bien. No, no, yo me metería más en la clasificación. Yo te tiro, qué sé yo, la articulación de las falanges, las interfalángicas. Y te digo, ¿qué tipo de articulación es? Y vos me tenés que decir, es una articulación sinovial y es una articulación diartrósica, ¿sí? Por ejemplo, Claro. hacia eso van las preguntas de articulación. ¿Sí? Podría ser también de algún elemento de la articulación, que es el líquido sinovial, o para qué sirve, o qué sé yo. Si las articulaciones tienen ligamentos, o si es correcto decir que existen meñiscos, perdón, en las articulaciones diartrósicas. Obvio que sí. ¿Sí? Los elementos también es una buena pregunta para hacer de articulaciones. El examen lo hace el profesor Juan, ¿eh? Les voy avisando. ¿Eh? Él tiene un banco de preguntas al cual todos los docentes hemos volcado preguntas de cada uno de su tema. Él hace la elección de las que considera y es lo que vuelca en el parcial después. ¿Qué les dijo? Que una horita duraría, porque si es un choi va medio rapidito el asunto. Dijo que iba a ser las horas habitual, tipo, se iban a usar las horas que se usan en el teórico, de 9 a 11, pero seguramente termine antes, no creo que lleguen a las 11. No, imposible que llegue con 20 preguntas, 25. ¿Cuánto les dijo que iba a poner? ¿Les dijo? No. Pregunta. 25. Entonces más de una hora, chicos, no, imposible. 25 choice, una hora te estoy dando un montón. ¿Sí? Igual uno tiene que entrar, te organizan para que esté en banco de por medio, bueno, siempre se pierde un poquito de tiempo. Pero yo, si fuera yo la docente, daría 40 minutos. Póngale que Juan, que es más bueno que yo, pero ¿Es no, en no el mucho aula más. de siempre, profe? Este en el aula de siempre. En realidad me parece que tiene dos aulas, le van a dar la 14 y la 15. Sí, Así que Ah, dijo eso, las 15 y la 14. van a ah, estar bien separaditos, ¿sí? Bueno, escucho alguna consulta, algo de último momento. Esto de la maratón es nuevo, ¿eh? Nunca se hizo. Espero que sirva. Esto nunca se hizo. Antes nosotros hacíamos por ahí alguna consulta en forma, cada uno en un horario, en un día, cuando se podía. Y este año el profe Juan dijo, no, en día de clase, jueves, en dos turnos distintos, para que no pueda estar en uno y si pueda estar en otro, hagamos esto tipo maratón. Y no sé, espero que sirva. O sea, que aprueben muchos, que hayan estudiado mucho y que aprueben muchos. Bueno, algo más que quieran consultar, algo más que les haya quedado en duda, algo en cual los pueda servir en algo, si no, cerramos la maratón. ¡Qué silencio! Me quedé sola.
Bueno, no habiendo nadie que consulte nada, ni que diga nada, ni que cuente un cuento, ni nada, ni un chiste, nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Nos vemos, Gra- profe. Gracias. Gracias. Estudien Nos vemos, profe, muchas gracias. a ustedes.